Hola, buen día. ¿Cómo han estado? Los saludo con gusto a todos ustedes que siguen este curso de la Academia de Abar, temas selectos en torno a la Biblia hebrea. Hoy estamos ya en la cuarta sesión. Hoy meditaremos un tema muy interesante acerca del Arca de la Alianza. Ojalá a su ritmo, a su tiempo, vayan viendo ya las sesiones. Recuerden que al final de las 6 sesiones programadas vamos a tener una sesión en vivo por la plataforma de Zoom para podernos conectar. Ojalá puedan hacer ese propósito para poder compartir sus dudas, sus comentarios, sus observaciones y que sea un momento de retroalimentación para enriquecer más este curso que hemos estado estudiando. Pues les doy nuevamente la bienvenida a esta cuarta sesión y pues vamos a comenzar. Vamos a compartir pantalla y fíjense, aquí está. ¿Dónde está el Arca de la Alianza? El tema que hoy vamos a meditar es muy interesante por lo siguiente que vamos a ver a continuación. No quisiera adelantarme y ya en su debido momento, que ya es en breve, vamos a ver algunas cosas. El contenido de la lección, ¿qué vamos a ver en esta lección? La doble tradición del arca. ¿Cómo que la doble tradición? ¿Sí? Hay una tradición del arca o de su construcción en el Éxodo y otra en Deuteronomio. Vamos a ver algunas hipótesis sobre su paradero y el paradero del arca según la Biblia. Vamos a dedicar un buen momento de esta sesión a esto, a ver la doble tradición acerca del arca, porque va a ser importante. Van a ver por qué. Muy bien, pues iniciamos. La doble tradición del arca. El arca de la alianza, del pacto, del convenio, del testimonio, etcétera, fue un cofre de madera hecho por mandato divino para guardar las tablas de la ley, de acuerdo a lo que está registrado en la Biblia. Fíjense cómo especifiqué cofre de madera, nada más. Ahorita ya vamos avanzando en la lección y vamos a ver por qué. Este objeto sagrado hoy se encuentra extraviado o quizá ya no existe más. Lo cierto es que hasta el día de hoy sigue llamando la atención de un sector de investigadores y buscadores de tesoros, grupos religiosos, por los poderes que la Biblia describía que poseía el arca. Ciertamente, en los relatos bíblicos, como vamos a ver a continuación, el arca tenía un cierto poder. Por eso algunos buscadores de tesoros, investigadores, arqueólogos incluso, tratan de buscarla. Aunque creo que un arqueólogo serio, pienso, ve este tema desde un enfoque diferente. Muy bien. Yo creo que todos hemos escuchado hablar sobre el arca, incluso aquí está una imagen, el arca de la alianza. Esa famosa arca en donde según se guardaban las tablas de la ley y un pedazo de maná, que bueno, eso ya viene en una tradición posterior del Nuevo Testamento en Hebreos. Pero vamos a adentrarnos entonces a esto. Una lectura atenta de la Biblia registra dos tradiciones del arca, una de ellas muy reveladora cuando la analizamos seriamente. Cuando hablamos de tradiciones, vamos a decirlo ahorita, hablamos de versiones. Dos versiones acerca de la construcción del arca. Y eso va a ser importante. Para mí creo que hubiera sido más fácil entrar directo a ver cuáles son las hipótesis de dónde está y ya concretamente en dónde se encuentra el arca, o si es que existe. Pero creo que detenerme en esta doble tradición va a ser importante para que ustedes conozcan algo que quizá
no puedo decirlo, asegurarlo, algo que quizá no habían escuchado algunos, a lo mejor otros ya. Pero va a ser muy interesante. Para mí este punto de la doble tradición es muy interesante. Primera, la tradición del Éxodo. Ahí está. La construcción del arca por artesanos. Efectivamente, vamos a tener la versión del Éxodo, la tradición del Éxodo, en donde el arca va a ser construida por artesanos, y la tradición del Deuteronomio, en donde el arca va a ser construida por Moisés. Pero vamos con calma. Primero quise abordar la tradición del Éxodo en esta cita. Vamos a leer este texto para tener en cuenta qué dice. Bezalel construyó el arca con madera de acacia. Bezalel es el artesano que junto con Oholiab se les dio en la encomienda de fabricar todos los artefactos para el santuario. Medía 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. La revistió de oro puro por dentro y por fuera, y además puso en su derredor una moldura de oro. Fundió 4 anillas de oro para sus 4 pies, 2 anillas a un costado y 2 anillas del otro. Fabricó también varales de madera de acacia que revistió con oro. Pasó los varales por las anillas de los costados del arca para transportarla. Después hizo un propiciatorio de oro puro de 2,5 codos de largo y 1,5 codos de ancho. Fabricó igualmente 2 querubines, esto va a ser importante, de oro macizo. Los hizo en los extremos del propiciatorio. El primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines iban formando un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Los querubines tenían las alas extendidas hacia arriba y con ellos cubrían el propiciatorio. Estaban colocados el uno frente al otro con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Este es un texto en donde se describe la construcción del arca. Aquí hay algunos elementos que hay que tener en cuenta y que hay que puntualizar. Bueno, ya dije, en un primer momento esta tradición son unos artesanos los que la hacen, Bezalel. Las medidas se dan en codos. Un codo en el Antiguo Testamento, claro, en este contexto, mide aproximadamente 44 o 45 centímetros. Así que si 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho, 1,5 codos de alto, bueno, pues ya podemos hacer la pequeña multiplicación y darnos una idea más o menos de qué medidas pudo haber tenido. Lo vuelvo a repetir, un codo viene representando unos 44, 45 centímetros en el Antiguo Testamento. Fíjense que aquí hay algo importante, está cubierta de oro, oro por dentro y por fuera. Hizo anillas de oro, las reviste de oro, hace 2 querubines de oro. O sea que el arca era algo muy llamativo, era muy llamativa, pues oro, brilla ciertamente. Hay querubines, que por cierto, los querubines que nos estamos imaginando nosotros, seres angélicos representados con alas, porque tengamos en cuenta que los ángeles no tienen forma, son una manera de representarlos. Los querubines que nosotros pensamos con alas, ángeles, eso es una iconografía tardía. Un querubín en el contexto del Oriente Antiguo tiene diferente forma que vamos a ver más adelante. Ahí está. Dice que forma un propiciatorio. El propiciatorio, vamos a decir así, era una especie de tapadera que estaba encima del arca, pero no solamente una tapadera, sino que ahí había también, vamos a decir así, una zona en donde se hacía la expiación, en donde se manifestaba
la presencia de Dios. Si queremos ver una imagen, yo creo que esta es una de las representaciones del arca. Revestida de oro por dentro y por fuera. Aquí están las varillas o los varales. Fíjense, las anillas, aquí están, que atraviesan, obviamente para llevar cargada. Aquí está lo que se ha representado como un querubín, que yo les dije que era una forma diferente, y el propiciatorio sería esta parte, como la tapadera, pero aquí en el centro había una área especial en donde se realizaba la expiación, el sacrificio de expiación, y era donde se creía que se manifestaba la presencia de Dios. Por eso los querubines están custodiando la parte del propiciatorio que se encontraba en esta parte. Aunque en su sentido más literal, se puede decir que el propiciatorio es lo que cubre el arca. Y aquí adentro, obviamente, pues lo que contenía. ¿Pero qué contenía? Bueno, vamos para allá, ¿no? Esta es la imagen del arca de la alianza, la tradicional. Yo creo que todos en algún momento hemos visto esta imagen y estamos familiarizados con esta imagen. Los poderes del arca. El arca tenía poder de acuerdo a los relatos bíblicos. Por ejemplo, durante el viaje que los israelitas hicieron desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida, la caja iba siempre delante del pueblo porque ella mostraba qué camino seguir y dónde hacer un alto cada noche. Así que el arca servía de guía. ¿Y quién le decía al arca cómo tenía que moverse? Bueno, la presencia que moraba ahí. Cuando alguna tribu enemiga atacaba, los israelitas sacaban el arca al frente de la batalla y los enemigos huían espantados. Caray, pues, ¿qué tiene esta arca? Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, el arca de la alianza fue la que hizo detener las aguas del río Jordán para que los hebreos pudieran cruzarlo y entrar en el país. Eso nos recuerda un poco al Éxodo, ¿no? Así como cuando Moisés separa las aguas para que el pueblo pase, ahora es el arca de la alianza la que va adelante del pueblo para que pase el pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Detiene las aguas del Jordán. El arca viajaba siempre cubierta por un velo de protección y solo los levitas pueden llevarle sobre sus hombros. Aquí vemos en esta imagen representada, aquí vemos a los levitas. Ellos son los encargados oficiales del culto, recuérdenlo, y el arca cubierta por un velo. Incluso el que la tocaba sin permiso, el que la tocaba sin autorización, prácticamente moría por el poder que tenía el arca. Probablemente la proeza más impresionante que hizo fue la destrucción de las murallas de Jericó. Los israelitas estuvieron dando vueltas durante 7 días alrededor de la ciudad con el arca a cuestas. El séptimo día dieron 7 vueltas, lanzaron un grito de guerra y las murallas se derrumbaron. Este episodio lo tenemos en el capítulo 6 del libro de Josué, el libro que sigue anterior al Pentateuco. Después de Deuteronomio, sigue Josué, en donde el pueblo llega a la tierra prometida y toma posesión de ella. Según el relato, por medio de algunas acciones militares, arqueológicamente podemos decir alguna otra palabra. Fíjense entonces ustedes, los que siguen este curso, lo importante que era el arca o la tradición que se tenía sobre el arca, que tenía cierto poder, porque obviamente la presencia de Dios estaba ahí. ¿Cómo explicar los poderes del arca? Podríamos decir, bueno, a ver, pero ¿por qué tenía poder el arca? A lo mejor a ustedes les sonará extraño, pero en algún momento algunos llegaron a pensar que el arca era de origen extraterrestre. Ya ven que siempre hay gente que
¿Qué trata de ver este tipo de temas en la Biblia? ¿De dónde viene? ¿Es de otro mundo? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo explicar los poderes del arca? Pues de una manera muy sencilla y simple. Los biblistas afirman que las escenas que cuentan los poderes milagrosos del arca son solo una forma literaria de expresar el poder de Dios, propio de la mentalidad semita de la época. Fíjense, entonces todos estos relatos en donde se manifiesta un cierto poder en el arca son simples formas literarias de expresar el poder de Dios que está presente con el pueblo y ayuda al pueblo en su travesía por los diferentes lugares a donde va. Entonces, ¿es mentira? No. Acuérdense que hace un año meditamos y estudiamos, más bien, estudiamos el curso de leer la Biblia en el siglo XXI. Acuérdense que pusimos algunos presupuestos y claves para entender la Biblia hoy. Dijimos en ese curso qué tipo de historia narra la Biblia, que la historia que narra la Biblia no tiene los mismos criterios que nuestro sentido de historia hoy en el siglo XXI. Leer la Biblia en el siglo XXI sería nuestro curso, vamos a decir así, de introducción a la Biblia. Ya ven que en algunos cursos de escuelas parroquiales, seminarios, escuelas de formación, siempre hay un curso de introducción a la Biblia. Bueno, nuestro curso Leer la Biblia en el siglo XXI sería nuestro curso de introducción a la Biblia desde una perspectiva diferente, desde cómo estamos abordando ahorita nosotros estos temas, no de una manera tradicional, sino con un enfoque un poco diferente. Así que las personas que tomaron ese curso, recuérdenlo, revisen sus apuntes. Las personas que no lo han tomado y se enteran de ello en este momento, pues les sugerimos tomar ese curso de introducción a la Biblia que hemos titulado Leer la Biblia en el siglo XXI. Y ahí vamos a darnos cuenta del por qué no podemos descartar y decir que es una mentira esto que estamos diciendo, aunque sea una forma literaria de expresarse. El arca no tenía ningún poder, como si se tratara de un objeto mágico. Era una caja de madera que simbolizaba la presencia de Dios. ¿Qué más que la presencia de Dios? En medio del pueblo para ayudarlos en sus caminares por estos terrenos, por estos lugares. La presencia de Dios entre los hombres y los relatos portentosos sobre ella en la Biblia querían resaltar su grandiosa omnipotencia en el pueblo de Israel. Dios está presente con el pueblo. Listo. El itinerario del arca. Fíjense que el arca tiene un itinerario, un recorrido muy interesante. Cuando los israelitas llegan a la tierra prometida, el arca fue puesta en la ciudad de Gilgal. Más tarde la trasladaron a Siquem, luego a Betel y finalmente en Silo, su primera residencia de larga duración. Aquí quedó varios tiempo. Recuerden que el arca se da la indicación, de acuerdo a la narrativa bíblica, de hacerla en el desierto. El pueblo la va cargando. Llegan a la tierra prometida, tiene este itinerario. Los filisteos se la llevan a Asdod. Hay una pequeña, bueno, hay una cierta guerra entre los filisteos y los israelitas, en donde los israelitas no salen bien parados y los filisteos se llevan el arca a Asdod, se apoderan de ella. Es interesante la historia de estos capítulos porque la presencia del arca en medio de los filisteos es muy interesante porque les causa estrés, les causa conflictos y dicen, ah, caray, ¿qué tenemos aquí? No, 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 no la queremos, llévensela, pónganla en un carro y que se la lleven unas vacas, a ver dónde la va a dejar o a ver hacia dónde se la lleva. Y cuando los filisteos la sacan de su ciudad de Asdod y la mandan en un carro con vacas, llega hasta la ciudad de Bet-Shemesh, la casa del sol. Interesante. De Bet-Shemesh llega a Kiriat Yarim, en donde pasa 20 años, hasta que David decide trasladarla a Jerusalén.
Fíjense, el itinerario que sigue el arca. Ya voy a adelantar algo en las actividades de sugerencias. Se va a pedir que ustedes sigan con su Biblia en mano estos pasajes bíblicos. ¿Qué dicen? ¿Qué expresaban? ¿Qué contextos tenían? Ahí está. Hasta aquí dejamos la primera tradición del Éxodo y seguimos con la tradición del Deuteronomio, que es la construcción del arca por Moisés. El texto dice así: en aquel tiempo el Señor me dijo, labra 2 tablas de piedra. Fíjense, aquí es muy importante esto. 2 tablas de piedra como las primeras y sube donde mí a la montaña. También te harás un arca de madera. Yo escribiré en las tablas las palabras que había en las tablas primeras que rompiste y tú las depositarás en el arca. ¿Qué va a depositar en el arca Moisés? 2 tablas de piedra, las va a depositar en el arca. Acuérdense, aquí la arca la construye Moisés. Construyó un arca, dice Moisés, de madera de acacia. Labré 2 piedras, labré 2 tablas de piedra, como las primeras, y subí a la montaña con las 2 tablas en la mano. Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, las 10 palabras que el Señor había pronunciado en el monte. Las 10 palabras, haciendo referencia a los mandamientos de en medio del fuego el día de la asamblea. Después me las entregó. Yo me volví y bajé del monte, puse las tablas en el arca que había hecho y quedaron ahí como me había mandado el Señor. ¿Qué detalle o qué diferencia ven en esta tradición? Se dice solamente que el arca es de madera. No se dice que fue recubierta con oro. No se dice que fueron querubines los que se le pusieron. No habla nada de un propiciatorio. No habla nada de los anillos y de las varillas que se le pusieron para transportarla. Una caja rudimentaria que, según esta tradición, de acuerdo a los exégetas, es la más antigua. El arca podríamos imaginar cómo pudo verse así, según el relato bíblico. Claro, esta imagen yo la tuve que buscar de internet, claro está, haciendo referencia un poco a cómo pudo haber sido el arca. Solamente como un cajón de madera. A eso me refiero. Fíjense la diferencia entre la primera tradición del arca, en donde está cubierta de oro, con las varillas para llevársela en los hombros, los querubines que están en el propiciatorio. Aquí no hay nada, solamente una caja de madera que pudo verse aproximadamente así. Y lo vuelvo a repetir, obviamente esta imagen es de otra cosa, pero lo importante es la forma. Un cajón de madera. ¿Verdad que cambia mucho la imagen que ahora nos da el arca? Pero espérense, porque aquí empieza lo interesante. Esta segunda tradición, de acuerdo a los exégetas, es la más antigua. Fíjense, aunque en los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Éxodo está primero, no quiere decir que sea la más antigua. El Éxodo está en la posición número 2 de la Biblia, en la sección de la Torá, del Pentateuco, y el Deuteronomio está en la posición número 5. Uno pudiera pensar que por estar primero el Éxodo se escribe primero. Pues no es así. Incluso, ¿cuál es el libro más importante del Pentateuco? Pudiéramos pensar que el Éxodo, pero en cuestiones históricas y de tradiciones más antiguas, en algunas secciones, el Deuteronomio es el libro más importante. El Deuteronomio. Entonces, en esta tradición del Deuteronomio, que es la más antigua,
veríamos cómo puede ser el arca de una manera más auténtica. La tradición del Éxodo ya es una elaboración, una versión que se le puso estética, una versión que se le quiso adornar para presentar el arca de una manera muy vistosa. Es una tradición posterior que se le añadieron partes para hacerla ver pues mejor, más retocada. Entonces cuando se dicen, pónganse a pensar, ¿no? En esto que estamos diciendo, en busca del arca perdida, ¿qué es lo que están buscando? ¿Se dan cuenta de que el arca pudo haber sido así? ¿Solamente un cajón de madera? ¿O están queriendo buscar la primera imagen que vimos? Con oro, con querubines. Los que buscan el arca, ¿qué están queriendo encontrar? ¿Una imagen como esta o como la anterior? Interesante. El arca como símbolo de la movilidad de Yahvé. Fíjense, la movilidad de Yahvé. Este va a ser un tema interesante. Pongan atención por lo que sigue. El Dios de Israel, al parecer, fue un Dios que llegó desde fuera del territorio de Palestina. No formaba parte de los dioses cananeos. Aquí en el mapa vemos Canaán, donde el pueblo llega después de atravesar el desierto, estar en las estepas de Moab y llegar a la tierra prometida. Yahvé, el Dios de Israel, no formaba parte de los dioses de Canaán. Canaán estaba, vamos a decir así, gobernado por los dioses del panteón ugarítico. Ugarit es más al norte. Ahí estaba él, ahí estaba Baal, ahí estaba Asherah, que eran dioses que formaban parte del panteón ugarítico. Yahvé no formaba parte de ese panteón, no formaba parte de ese grupo de dioses. Él no formaba parte de los dioses de Canaán. El Dios de Israel tuvo que llegar del extranjero. Ahorita les estoy sintetizando mucho esta información, que los que han estado al pendiente de nuestras actividades antes de que fuéramos a Academia Dabar, no sé si por aquí haya alguien que participó de ese curso. Hicimos un curso en pandemia, en plena pandemia, 2020, como por el mes de mayo, que titulamos La otra cara del texto. Y expusimos una sesión dedicada a decir por qué Yahvé es un Dios extranjero, que ahorita no puedo decir por el tiempo, pero se piensa que el Dios de Israel tuvo que llegar del extranjero. En el relato de la vocación de Moisés, en el Éxodo 3, Moisés se reúne mientras que se encuentra en el país de Madián con un Dios misterioso que lo llama a su servicio para hacer salir a los hebreos de Egipto. Fíjense, encuentra a un Dios en la región de Madián. ¿En dónde está Madián? Aquí está. Las personas que tomaron el curso de arqueología bíblica recordarán que dijimos que hay una tradición sobre el monte Sinaí. Tradicionalmente el monte Sinaí está aquí, esto que estoy haciendo con rojo. Acuérdense que dijimos que hay una tradición que dice que no. El monte Sinaí está en Madián. Aquí, ¿sí o no? Eso ya cambiaría entonces la ruta del Éxodo. Ya los que vieron arqueología bíblica se dan cuenta de lo que estamos diciendo. Los que no tomaron ese curso, les invitamos a que también puedan tomarlo. Está en la página web. Moisés se encuentra con este Dios aquí, en Madián, un país diferente a Canaán. ¿Ven? Según el relato bíblico, David
según el relato bíblico, es David quien traslada a Yahvé a Jerusalén y es Salomón quien lo instala en el templo. Yahvé, y fíjense lo que puse entre paréntesis, el arca. Yahvé estaba siendo transportado en un arca. El arca simbolizaba la movilidad de Yahvé o del Señor, posiblemente vinculado a una montaña. Claro, claro, las montañas de Madián, Seir, que acompaña a su pueblo o a su ejército en guerra. Más tarde, el arca, fíjense esta palabra, fue transformada por los autores bíblicos en el arca de la alianza, pues contenía solo las tablas de la ley. El primer libro de los Reyes constata esto. En el arca no había nada más que las 2 tablas de piedra que Moisés depositó ahí, en el Horeb, las tablas de la alianza. Fíjense lo revelador, bueno, yo lo veo así, no sé ustedes, que es este punto. Más tarde, el arca fue transformada por los autores bíblicos en el arca de la alianza. Entonces, este cajón de madera por los autores bíblicos fue transformado y fue retocado con una imagen de un arca muy estilizada y bella. Como pregunta, ¿acaso será así? ¿Qué les hace pensar? Según Thomas Romer, este texto indica que las tablas de la ley vinieron a sustituir otra cosa. Podría ser una estatua que representaba a Yahvé. Esto es impresionante, ¿no? Es posible que el arca haya transportado 2 piedras sagradas o 2 estatuas, simbolizando a Yahvé y a su compañera femenina, Asherah, o una estatua representando a Yahvé solo. Me emociono porque dices tú, caray, ¿cómo es posible? Tantas cosas que hay que saber y tanto tiempo que falta y cabeza que a veces no da, ¿verdad? Vamos a digerir lo que estamos diciendo. El arca, no vamos a decirle alianza, el arca, tenía posiblemente 2 cosas adentro. 2 piedras que representaban algunas divinidades o algunas estatuas que simbolizaban a Yahvé y a su compañera femenina Asherah. Y ya con esto estamos haciendo un gancho para la sesión que viene, la esposa de Yahvé. Fíjense, si lo que estamos diciendo, los autores bíblicos después transformaron el arca en el arca de la alianza y las piedras que había ahí, que probablemente eran estatuas que representaban a divinidades, las transformaron por las tablas de la ley, entonces estamos hablando de cosas ya diferentes. Si el arca simboliza la movilidad de Yahvé, estaríamos ante un suceso interesante, los santuarios móviles del pueblo. Santuarios móviles. Fíjense lo que estamos diciendo, la movilidad de Yahvé. El pueblo lleva a Yahvé consigo. ¿Cómo? Así, con pequeños cajones. Estos son pequeños santuarios móviles, cajitas que las personas podían llevar consigo y aquí adentro se ponían algunas estatuas, algunos dioses del clan, algunos dioses de las tribus del pueblo y ahí los transportaban y ahí pensaban que estaba su Dios. Yahvé era representado con la forma de un toro y por lo tanto se han encontrado pequeñas figuras de metal de toro que estaban aquí adentro. Era Yahvé. Fíjense, aquí tenemos al arqueólogo profesor Joseph Garfinkel,
encargado de la excavación de Kiret Keyafa en Israel, en donde en esta zona Kiret Keyafa él encuentra estos santuarios móviles para que ustedes vean las dimensiones que tenían. Y aquí adentro se guardaban estatuillas, 2, que después fueron evolucionando hasta hacer el Arca de la Alianza como tradicionalmente la vemos, con las 2 tablas de piedra que estaban ahí. Importantes son los hallazgos de Kirbet Keyafa, una fortaleza de Ela, donde se encuentra una antigua ciudad fortaleza que domina el valle de Ela y data de la primera mitad del siglo X a.C. Solamente datos. Ahí se descubrieron 3 pequeños santuarios portátiles. Los santuarios son pequeños y son cajas con diferentes decoraciones que muestran impresionantes estilos arquitectónicos y decorativos, como los que tenemos aquí. Santuarios móviles. Fíjense, entonces tú te lo puedes llevar. Y ahí metes a tus dioses. Ahí se los llevaban. Entonces, ¿qué era lo que el pueblo cargaba? Después de los estudios, los arqueólogos han llegado a la conclusión de que Kirbet Keyafa era una ciudad del reino de Judá. Muy interesante este dato. La región de Kirbet Keyafa, dicen, han llegado a esta conclusión los estudiosos y los arqueólogos, que era una ciudad del reino de Judá. Incluso dicen que probablemente ahí pudo estar David. Todo queda en debate, ¿no? Pero es muy probable que así haya sido. Fíjense esta imagen tan sorprendente que me gustó cuando la vi y dije, tengo que ponerla. Estos son los querubines. No los seres alados como tradicionalmente los pensamos. Este es un querubín del Antiguo Oriente. Cuerpo de animal, cabeza de humano y con alas. Esto es un querubín. Fíjense cómo está el arca. Esta imagen me gustó y me impresionó. Da una concepción completamente diferente a cómo lo tenemos. 2 querubines a los extremos del arca. Pues ahí están los 2 querubines. Muy bien. Hasta aquí hemos terminado el primer punto, muy interesante, que creo que nos da una visión diferente de lo que es el arca. Les vuelvo a preguntar, a repetir, ¿no? Cuando están buscando el arca, ¿cuál arca? ¿La cubierta de oro con los querubines alados o el cajón de madera? Hipótesis sobre su paradero. El Arca de la Alianza lleva siglos desaparecida. En el lado del sector más positivo, que cree que no fue destruida, se han hecho varias hipótesis sobre el paradero de tan importante objeto. ¿Sí? Algunos piensan que el arca sigue existiendo y se formulan hipótesis. A continuación se presentan algunos de los lugares que tradicionalmente algunos han creído que se encuentra el arca. Quiero decir que han surgido muchas hipótesis, muchos lugares. Obviamente aquí no podemos hacer una descripción detallada de todos. Solo puse algunos cuantos, 3. Probablemente muchas cosas quedan en el aire, muchas cosas no se han dicho. Eso ya lo sabemos. Nosotros solamente queremos abrir ese horizonte y panorama para tenerlo en cuenta, por si alguien dice es que faltó aquí, es que faltó allá. Sí, muchas cosas pueden faltar. Muy bien. Primer hipótesis, esta es muy común, es muy popular, es casi la que todos conocen. El Arca de la Alianza en Aksum, Etiopía. Supuestamente está aquí. Según millones de creyentes etíopes,
aseguran que el objeto sagrado se ubica en la ciudad de Aksum, centro de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, porque su creencia se basa en que la descendencia del rey Salomón optó por movilizarla a esta metrópolis unos 3000 años antes. Bueno, aquí creo que hay un error, no puede ser 3000. A lo mejor me equivoqué. Es bueno reconocerlo. Voy a revisarlo. Pero bueno, igual también ustedes lo pueden revisar. Algunos años antes. Por esta razón, la metrópolis de Aksum se considera como la Jerusalén de Etiopía. El Arca de la Alianza no puede ser vista por nadie más que no sea el sumo sacerdote, un monje anciano y sobre todo santo, que se encarga de su cuidado y su preservación. Él no puede salir del pequeño patio que rodea la capilla y se espera que se nombre a un sucesor en su lecho de muerte. Caray, solamente alguien tiene acceso a la cámara en donde supuestamente está el arca. No puede ser vista por nadie más que por una sola persona, el sumo sacerdote. Y curiosamente el sumo sacerdote no puede salir. ¿Qué pensará ese sumo sacerdote que está ahí? O más bien, ¿qué es lo que está cuidando? Porque si piensa que está cuidando algo como lo que vimos primero, una caja de oro, caray, es donde dice uno, ¿cómo es posible, no? Una segunda hipótesis dice que está en el monte Nebo. En el segundo libro de los Macabeos, algunos textos hacen referencia al profeta Jeremías, donde fue avisado por Dios de la invasión babilónica. Por tanto, sacó el arca del templo y ordenó que la enterraran en una cueva del monte Nebo para su protección. Pero esto es una historia no comprobada, porque nunca fue encontrada en ese lugar, por lo que se presume que fue llevada a algún otro. Los que dicen que existe, ¿no? Pero fíjense esto, el estadounidense Tom Kroster asegura haberla visto en 1981. Ya la vio Tom, la está cuidando el sumo sacerdote en Etiopía. Pues, ¿qué nos hace pensar? ¿Cómo le hacemos, pues? Una hipótesis dice que está bajo el templo de Jerusalén. Creo que de las hipótesis puede ser muy interesante esta. Unos rabinos, luego de la caída de Jerusalén, aseguran que el arca fue enterrada en el monte Moria, luego del saqueo del primer templo por los babilónicos. Como este cofre sagrado no se menciona entre las reliquias y tesoros que fueron devueltos por los persas, aún se cree que pudo haber sobrevivido al ser enterrada o enterrado por los levitas. El arqueólogo Ron Wyatt dice haberse encontrado con ella en 1997 en un túnel bajo la colina del antiguo templo. Pues ya la vio el sacerdote de Etiopía, Tom, Ron. ¿Qué nos hace pensar? Y podemos seguir diciendo hipótesis, pero creo que no tendría sentido dedicarle mucho tiempo a eso. Y finalizamos, estamos cerrando con este tema interesante, el paradero del arca según la misma Biblia. Otras teorías más fantasiosas imaginan que el arca de la alianza está en diferentes lugares, incluso en el Vaticano. Ya ven que eso nunca falla, ¿no? Siempre hay que achacarle todo a la iglesia o al Vaticano. O sea, tenía que aparecer. Bueno, algunos dicen que está en el Vaticano escondida. Si leemos atentamente la Biblia, en el curso de hace un año, leer la Biblia en el siglo XXI, mencionábamos que hay que leer atentamente la Biblia. Muchas veces suponemos que conocemos el texto,
Si leemos atentamente la Biblia, veremos que ella nos da la verdadera respuesta para averiguar dónde está el arca. ¿Para qué la hacemos de emoción? Tenemos 3 versiones distintas sobre el paradero del arca en el segundo libro de los Reyes, en el segundo libro de las Crónicas y en el segundo libro de los Macabeos. Una de ellas, una de estas 3 tradiciones o versiones, parece ser la más antigua y la más fidedigna. Veamos cuál es. Por cuestión de tiempo y porque pues uno no puede decir tampoco todo, no vamos a analizar las 3, sino solamente la que es más fidedigna y la más antigua, la que parece reflejar lo que sucedió con el arca. La versión más antigua y fidedigna, entonces, es la que se encuentra en el segundo libro de los Reyes. Fíjense lo que dice. En aquel tiempo Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Jerusalén. Ya lo sabemos, el contexto del exilio. Y la ciudad quedó cercada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus oficiales la asediaban. Entonces Jeconías, rey de Judá, se rindió ante el rey de Babilonia, junto con su madre, sus cortesanos, jefes y sus eunucos. Aquí lo que viene es importante. El rey de Babilonia lo hizo prisionero en el año octavo de su reinado. Se llevó de ahí todos los tesoros del templo de Yahvé y los del palacio y deshizo, esta palabra es clave, todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el santuario. Ahí está la respuesta, ante nuestros ojos. Se llevó de ahí todos los tesoros del templo y del palacio y deshizo, destruyó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el santuario. El arca está destruida. El arca dejó de existir. El arca ya no existe. Fue destruida en el saqueo por Babilonia. Pudieran decir, oiga, pues no, que no era de oro y era una caja nada más. ¿Qué pasó entonces? De acuerdo a esta versión, de acuerdo a lo que hemos dicho, el arca que es de oro es destruida. La versión que dice que el arca está hecha de oro está destruida. La tradición que dice que es una caja de madera, no podemos asegurar si está destruida o no. Pero al ser madera y al pasar tantos siglos, ¿qué es lo más lógico? Sea de madera o sea de oro, es muy improbable que exista. Si tomamos en referencia el arca de oro, no está, se destruyó. Si consideramos el arca de madera, por el correr del tiempo, es muy posible que también ya no esté. Pero, ¿cómo les diré? Pero esta versión de que el arca fue destruida está sustentada por los profetas. No solamente es una conclusión o una especulación que ahorita pues se nos ocurre y decimos, ¿no? Vamos a ver. El arca debió haber sido destruida con la invasión de los babilonios. Esto viene confirmado por un pasaje del profeta Jeremías, es lo que les decía. O sea, la tradición profética también dice y sabe que el arca no está. Testigo ocular de aquellos hechos
Jeremías fue testigo del exilio cuando dice que en los tiempos futuros no se hablará más del arca de la alianza, ni se acordarán más de ella, ni será reconstruida jamás. Ustedes tienen la cita para que la vean. Ahí está. El profeta Ezequiel, también contemporáneo a la destrucción del templo, cuando imagina su futura reconstrucción del templo y la de su mobiliario, no menciona para nada el arca de la alianza. Sabía que había sido destruida y que no podía volverse a fabricar. Aquí está esta cita de Ezequiel para que ustedes la puedan cotejar. Muy interesante. Pues ya casi concluyendo, ¿no? Según una lectura atenta de la Biblia, el arca ya no existe. Fue destruida y no se volvió a construir. Todas las hipótesis sobre su paradero carecen de argumento ante la exégesis y la historia. A lo mejor se va a oír feo, pero son productos solamente de la imaginación y la fantasía. Estamos concluyendo. Cada quien es libre de aceptar lo que aquí hemos dicho. Como se les dijo en el video introductorio, no queremos dogmatizar lo que aquí estamos diciendo. Ustedes investiguen, ustedes sigan leyendo, sigan buscando. Si están de acuerdo con lo que aquí hemos presentado, está bien. Si no están de acuerdo, también está bien. No tienen que creerlo. Solamente nosotros presentamos esta información que hemos investigado para abrir sus horizontes y sus panoramas. Sugerencias para seguir profundizando. Pues investiguen acerca de los querubines en el Antiguo Oriente, qué figura tenían, qué significaban, por qué después esa figura pasa a la literatura bíblica. Investiguen sobre los hallazgos de Khirbet Qeiyafa, por qué se dice que esa región fue una ciudad del reino de Judá. Lee con tu Biblia el itinerario del Arca de la Alianza. Acuérdense cuando vimos ahí el itinerario, que primero en esta ciudad y luego en esta otra. Y no dijimos y no leímos las citas. Léanlas. Tomen su Biblia en la mano. No solamente lean la cita que está ahí, que es la principal. Vean el contexto anterior, posterior. ¿Qué nos dice? Las otras dos versiones del arca. Lean las otras dos versiones del arca, del paradero del arca. Miren los contextos anteriores y posteriores. Acuérdense que dijimos que había tres versiones. Faltó la de Segunda de Crónicas y Segunda de Macabeos. Agarren su Biblia y léanlo. ¿Qué nos dice? ¿Qué cuentan esos pasajes? Responde. ¿En qué cambia tu visión el arca? ¿En qué cambia tu visión del arca este tema? Yo pienso que debe de cambiar, pero ustedes saben. Y para entretenerse, ¿por qué no? Ve la película de Indiana Jones, En busca del arca perdida. Es una película muy interesante en donde Indiana Jones, una especie de, bueno, arqueólogo, es un arqueólogo, aunque no refleja lo que es un arqueólogo en realidad, vive esta aventura de buscar el arca de la alianza y la encuentra. Los que ya vieron esa película sabrán que así fue. Los que no, véanla. Si ya la viste, vela otra vez. Si no la has visto, mírala. Claro, a lo mejor esto no es académico, pero es para entretenerse, también es válido. Y recuerden todo eso que hemos visto. Aquí está la bibliografía. Les doy las gracias por su paciencia, por su atención. Ya estamos más allá de la mitad de este curso. Prácticamente nos faltan dos sesiones muy interesantes. La esposa de Yahvé y la sexualidad en el Antiguo Testamento. Les invito a seguir perseverando y felicidades por su perseverancia. Pues entonces hemos terminado. Nos vemos la próxima sesión.